Fernando, muy buenos días. Un feliz martes para usted. ¿Cómo se encuentra hoy? Buenos días, muy bien. Muy bien. Bueno, qué bueno. Y también saludemos a nuestro editor Fernando Alonso Ramírez, que ya se encuentra conectado con nosotros. Fernando, muy buenos días. Un feliz martes para usted. Buenos días, Juanita. Buenos días a todos los oyentes y al candidato. Bueno, candidato, iniciemos hablando de su programa de gobierno, ¿cierto? De sus propuestas. Entre las propuestas hubo una que me llamó la atención y tenía que ver con la diversificación de la productividad agrícola y pecuaria en el departamento. Cuéntenos cómo sería esta diversificación, qué apoyo tendría y qué otros productos usted espera que se puedan producir en Caldas. A ver, Juanita, se trata de poder garantizar la seguridad y la soberanía y la autonomía alimentaria en el departamento. Caldas importa el 82% de la canasta familiar. Tenemos caficultura intensiva en el occidente del departamento, ganadería extensiva en el oriente, zonas de producción de palma africana, caña y aguacatejas, pero no tenemos casi producción hortícola, salvo lo que sale de Villa María. Entonces la idea es poder generar con los campesinos la producción básica para el departamento. ¿Cómo haríamos eso? En lo que llamamos la red de barriguitas del departamento, la red de plazas de mercado, trabajaríamos. Hay que garantizarle al campesino que tenga la posibilidad de vender la producción. Entonces, parte del programa nacional es volver a recuperar las estructuras del antiguo IDEMA. Eso sería lo que haríamos desde Caldas en las plazas de mercado, y el campesino entonces lleva su producción, recibe precio justo, no acabamos con esa intermediación tan funesta que tenemos, y de paso quienes vayamos a comprar a plazas de mercado vamos a adquirir también a menor precio. Y lo que logremos hacer como valor agregado, que hace parte de un proceso que aquí se habló hace muchos años, cómo hacemos agroindustria, cómo hacemos una cantidad de cosas, se trata sencillamente de eso, de poder trabajar con los campesinos en la generación de valor agregado. No se trata de decirle al campesino, hacer valor agregado del plátano es sacar tajaditas de plátano y fritarlas. No, saquemos harina de plátano. O sea, hay una cantidad de productos en territorio que podríamos producir. En el año 91, 92, en la zona de Marulanda sacaron una excelente producción de fresa. Toda se perdió porque estaba mala la carretera. Entonces, la cantidad de campesinos que se quebraron en ese momento, entonces tiene que ir todo de la mano. Hay que hacer el trabajo vial, hay que arreglar vías, hay que garantizar la producción, hay que enseñar cómo hacemos economía circular, cómo montamos cooperativas agrícolas que puedan comercializar y transformar elementos. Caldas también tiene 6 ensayos internacionales muy buenos. Uno lo tiene, se hizo en Río Sucio con el convenio Masa Velar Trasfair para la venta del comercio justo de café del Consejo Regional Indígena. Igual hay producción cafetera en Aguadas que también se vende en el comercio justo. O sea, hay manera de producir y ganar buenos precios por la producción. Fernando, actualmente pues las alcaldías de los municipios realizan esos mercados campesinos cada fin de mes, si no estoy mal. Lo que usted está planteando tendría como esa misma relación, invitar a la gente a comprarle al campesino, pero en este caso el escenario no son las plazas de las alcaldías, sino la plaza de mercado como tal. Exacto, pero es un trabajo de orden permanente. O sea, es generar centro de acopio y abastecimiento al interior de la plaza de mercado. O sea, donde el campesino pueda subir cualquier día de la semana, entregar su cosecha
hacer su remesa y volver a bajar. No tendrá que salir al pueblo obligatoriamente el sábado a ver si es capaz de vender. O sea, generan un sistema propio de intermediación en la región. Habría como funcionarios encargados Claro. de hacer la venta. Listo, ya. Bueno, Lizeth, Sí, yo iba con otro tema importante en el plan de gobierno de Fernando y es con el agua. Sí. Ustedes el agua pues la asumen como algo vital, ¿cierto? Como, que encierra todo lo relacionado con la vida, pero pues si uno se pone a andar por esa calda rural, pues vemos que hay algunos pues ni siquiera cuentan con agua potable o tienen acueductos deficientes, su alcantarillado también es malo. ¿Qué se va a hacer allí para mejorar esas poblaciones y que esas comunidades que aún no cuentan con agua potable pues en verdad pues las puedan consumir? A ver, lo primero, hay que cuidar las fuentes de agua. Yo lo decía alguna vez, te lo comentaba, Lizeth, la fuente de agua nuestra ya no está en el casquete glaciar del Ruiz. A nosotros nos fue el casquete en el año 85 en la avalancha. O sea, ya ese no es nuestro reservorio de agua. Nuestro reservorio de agua está en los frailejones, en los helechos arbóreos, arriba en el páramo. Eso es lo que primero nos toca cuidar. Si no cuidamos eso, no tendremos agua en los ríos. Junto a eso, hay otro problema que es el que nos genera el monocultivo. O sea, hacer un monocultivo genera el uso intensivo de fertilizantes. A la gente hay que enseñarle. Hay que producir café, sí. Métale algún otro cultivo asociado a eso, cuide la masa biótica por un lado y por el otro lado vaya haciéndole defensa al agua, baje fertilizante, haga control biológico. Parte de la crisis que vamos a tener, muy grande, la vamos a tener como consecuencia del aguacatejas. O sea, ya hay zonas de Chile que son completamente un desierto, culpa del aguacatejas, pero en Caldas, en los últimos reportes de la Territorial de Salud, en zonas donde teníamos excelente agua, muy buenos acueductos rurales, hoy tenemos nuevamente presencia de Escherichia coli. O sea, nos toca ir a sanar lo que ya estaba arreglado, que todavía es más grave. Ya no es salir a ver qué arreglamos de lo que falta, sino lo que tenemos, cómo lo volvemos a arreglar. Hay que seguir con sistemas de potabilización de agua. La potabilización del agua es el primer peldaño de promoción y prevención en salud. O sea, la gente no asume eso, y tener agua potable buena está asociado a la salud, al bienestar principalmente de los niños. Entonces, ahí apunta gran parte del cuidado de lo que hay que hacer. Hay que seguir trabajando acueductos rurales, hay que trabajar sistemas de saneamiento básico. En saneamiento básico hay que trabajar de una manera muy fuerte. Y trabajar de manera fuerte significa entender no solamente qué hago de disposición final de excretas, sino qué hago de disposición final de cualquier tipo de residuo. Yo fui coordinador de aseo de Manizales en el año 92. Los estudios que nosotros hicimos en ese entonces nos decían que recuperable era casi el 90% de lo que llamamos desechos o basuras, que no son ni desechos ni basuras, y que servirían como labor complementaria. Entonces, hacer la labor de saneamiento básico implica cómo voy a generar pozos sépticos, cómo voy a generar sistemas de abono, de lombricultivo, de una cantidad de cosas en zona rural que me garanticen que los lixiviados y percolados no vayan a parar a las aguas. Fernando, y relacionado con este tema de las fuentes hídricas, usted también habla en su programa de gobierno acerca de delimitar la zona de los dos parques nacionales. ¿Cómo impactaría esto en el cuidado de estas fuentes hídricas que usted nos menciona?
A ver, Caldas tiene un problema y es que hace 30 años no generamos nuevas áreas de protección. Y el área, lo que tenemos de área de protección en el departamento es mínimo frente a departamentos como el Quindío, como el mismo Risaralda. Es más, nosotros hoy hemos generado en el departamento una disputa, voy a colocar solamente el caso de Manizales. Hay una disputa entre el derecho a la ciudad de la gente que hoy invade territorios con la Reserva Natural de Monteleón. O sea, ¿cómo vamos a proteger la reserva? Que de una vez es el pulmoncito de la ciudad, es el sistema para transpirar agua y todo en territorio, sacar oxígeno. Trabajar eso, entonces, ¿qué nos implica? Hay que comenzar a unir Bosque Florencia con Parque Natural Los Nevados, generar corredores de paso. Que nos permitan, esos serían corredores biológicos, que nos permitan, por un lado, el paso de especies animales de fauna silvestre, que nosotros somos muy olímpicos, nosotros trazamos la carretera y se nos olvida que la zarigüeya tiene que cruzar, y entonces la zarigüeya cruza y aparece el camión y le hace el daño. Entonces, vamos protegiendo fauna, vamos protegiendo flora, protegemos agua y nos protegemos de una vez nosotros. Es que lo más curioso es que los últimos en la cadena de protección somos nosotros mismos. En la medida en que protejamos páramo, protejamos bosque, protejamos todo, lo que estamos salvando es la vida de la especie humana. Este planeta tranquilamente nos puede hacer desaparecer a nosotros y conservar el resto de especies. Fernando, usted en un reciente informe de área metropolitana, pues preguntamos si a los candidatos a la gobernación, si en caso de llegar a ser elegidos, pues crearían o estarían de acuerdo en crearla. Usted dijo que no. ¿Por qué? A ver, el área metropolitana es una estructura administrativa de orden económico comercial, básicamente. Y la propuesta de nosotros habla de la creación de las provincias hidro, agro, eco, socioculturales. O sea, otra forma de ordenamiento que también está en la Constitución. Pensar solamente en el área metropolitana cuando no tenemos propuestas claras definidas. Y ojo con esto, nosotros somos un área de conurbación que arranca en la vereda Cuba, en Neira, y terminamos en Calarcá. Es un continuum del tamaño, inclusive en extensión de pronto más grande que Bogotá. Con en el año 95-96 en las propuestas de ordenamiento hablábamos de crear ciudad-región con 3 núcleos centrales, Manizales, Pereira y Armenia. Eso nunca se pudo lograr. Se ha hablado de montar el área metropolitana. El área metropolitana aparece en el estudio del año 87. Desde allá apareció el sueño de hacer un área metropolitana. En el esquema, y luego se reafirmó en el estudio del año 89 del esquema básico de ordenamiento como un sueño que, como todo lo de Caldas, nunca se ejecuta. O sea, a la gente le venden la propuesta, caminamos sobre una propuesta, la propuesta se gasta y nunca se cumple. Hoy por hoy uno preguntaría, ¿y para qué un área metropolitana? ¿Para qué? ¿Qué sentido tendría hoy un área metropolitana? Garantizar el gigantismo y la macrocefalia de una ciudad como Manizales con un alcalde metropolitano que va a tomar la decisión sobre 5 municipios siempre.
que a uno le hablan de la junta directiva, que es lo que hay en la ley. Pero en esencia, quien es el alcalde metropolitano es el alcalde del núcleo mayor. Y ojo, nosotros nunca hicimos el Consejo Territorial de Planeación que se ordenó en la ley 614 de 2002. Y seguimos hablando de área metropolitana, pero no hemos cumplido ni siquiera la ley para hacer lo básico de ordenamiento territorial que nos ordenó la ley. Siempre colocamos la norma, la sacamos a un lado y sostenemos el capricho regional. Y ese capricho regional muchas veces, o la mayoría de las veces, ni siquiera coincide con las necesidades de región. Fernando, ¿qué opina usted de la administración actual? ¿Qué opina usted de la administración departamental de Luis Carlos Velázquez? ¿Cómo le parece que lo hizo durante estos 4 años que ya van a culminar? ¿Qué es bueno, qué es malo y qué hay por mejorar? Creo que la administración actual ha sido más una administración de propaganda, más de anunciar que se podían hacer cosas, y voy a coger solamente el caso de vivienda. Se habló de hacer 2.000 viviendas en los 4 años, llegamos a 200. Y esto lo digo porque es que los procesos de organizaciones sociales en Caldas, en la década del 80, finalizando la década del 80, nosotros creamos la Federación Popular de Vivienda de Caldas y hicimos el plan de autoconstrucción más grande que tiene el país. Sinaí, San Cayetano, Peralonso y parte del Caribe. Y se hicieron más de 1.000 soluciones en 3 años. Y se construyó tejido social. Entonces, desde lo organizativo de la sociedad, desde las organizaciones sociales, se demostró que era posible. Entonces uno pregunta, ¿por qué desde la administración no fue posible resolver el problema? Ahora, lo otro que tiene asociado es que hay una separación entre la voluntad de lo que se puede hacer en Manizales y lo que se puede hacer en Caldas. Entonces se generan unas rivalidades, unos antagonismos, unos protagonismos que no le permiten al gobierno departamental ni hacer complementariedad ni subsidiariedad en territorio. Es más, a los gobernadores no les interesa hacer eso sobre Caldas. En salud, tenemos montado un sistema perverso, tan perverso como esto. Hay una norma departamental la red, que habla de que no se podrá hacer en Caldas ningún hospital de categoría igual al de la capital. Entonces Villa María y Chinchina están condenados a tener prácticamente puestos de salud para atender su población. Pero yo llego a un municipio como Chinchina con 80.000 habitantes, eso no está para resolverlo. El Hospital San Marcos tiene que tener un nivel muy alto de complejidad para atender 80.000 habitantes. Y lo mismo ocurre con Villa María, el hospital San Antonio es el de Villa María, creo que es. Tiene el mismo problema, es un hospital pequeñito. Entonces uno tiene que pensar en eso. Diseñaron que hijo de 1.000 cosas, todo el tiempo publicitaron, ya vamos a hacer esto en agricultura, vamos a hacer esto en carreteras, y siempre era vamos, vamos, vamos. Y cuando uno le preguntaba, ¿y el resultado final? No, es que vamos a construir, vamos a hacer, y nos quedamos 4 años bregando a hacer.
Si llega usted a ser mandatario, ¿cómo va a solucionar, digamos, esas herencias que deja esta administración sin culminar? Digamos en el caso de las viviendas. En el caso de vivienda lo primero, hay que recuperar y consolidar bancos de tierra municipales. Y cuando hablo de eso, lo hablo para Manizales y para todo el resto del departamento. La oficina o la estructura que uno tenga de vivienda tiene que convertirse en tapón regulador, más que en un aparato sencillo que entregue casas. Uno tiene el antiguo Instituto de Crédito Territorial, que hacía las veces de lo que hizo la Caja de la Vivienda Popular en Manizales, era eso, un tapón regulador que decía cuánto es el precio de tierra, a cómo puedo mover materiales en la región, a cómo se paga mano de obra. Y ese manejo permite trabajar con comunidades. No podemos resolver el problema de vivienda de Caldas si no lo amarramos a procesos de autogestión comunitaria, autoconstrucción. En el modelo que tenemos, el subsidio se convirtió en un subsidio de la oferta. ¿Quién es el constructor que tiene casas para vender que reciba los subsidios? Y lo que necesitamos es entregar los subsidios a la demanda. ¿Quiénes son los que necesitan comprar casa? Aquí están sus subsidios y dónde construimos las casas. Y dicen, no solamente es coger uno lo que deja inconcluso esta administración, es coger lo que ha quedado inconcluso en 30 años. En el año 2013, que yo estuve en el OCAD, que manejé las plataformas de sistemas del OCAD, se hizo todo el estudio vial del departamento para resolver todo. Son 28 cajas, 10 DVDs, muy bonito el informe, está allá. Pero eso no sirve arrumado, eso sirve si se pone la plata del OCAD a funcionar con eso. Hay un proyecto del que hablaba ahora, los diseños de los territorios agroindustriales se hicieron en el gobierno de Luis Alfonso Arias. Nos quedamos sin hacerlo. O sea, cada 4 años lo clave del desarrollo se ha postergado y es hora de que comencemos a desatrasar eso. Casi todo, uno podría decir, el desarrollo de Caldas es similar al aeropuerto de Palestina. Cada 4 años nos dicen que sí es posible hacerlo, que lo vamos a hacer, que se va a entregar. Y cuando sale el gobernante dice, y no se pudo hacer. ¿Y en su administración se va a terminar? Nosotros no tenemos amarrado, afortunadamente, nuestro programa de gobierno al aeropuerto de Palestina. Si el gobierno nacional lo quiere hacer, muy rico. Si no lo hace, nosotros consideramos que hay otras obras más urgentes que hacer en territorio. ¿Pero usted sería impulsor de este proyecto o sería neutral frente al proyecto? ¿Usted gestionaría con el departamento para traer recursos, así que no sean de Caldas, por lo que le veo, pero de orden que nacional? Si un privado lo quiere hacer, ¿usted lo permitiría? La pregunta tendría que apuntar, lo primero, el diseño actual que hay, cuando uno revisa las columnas de Gonzalo Duque, lo que está diciendo es que el diseño actual de Aeropalestina es trasladar la Nubia para Palestina. Entonces uno dice, ¿qué sentido tiene? Ahora, vamos a hacer un aeropuerto grande, uno tendría que pensarlo en términos de cuál va a ser la real cobertura.
Si el sueño que nos han planteado de que es que todo el suroeste antioqueño va a salir por ahí, si eso sí es real o no es real. Es que nosotros nos hemos echado una cantidad de cuentos durante tantos años y nos imaginamos futuros y después nos estrellamos contra el mundo. Entonces, si el gobierno nacional encuentra vital hacer el aeropuerto, nosotros lo acompañaremos. Si el gobierno nacional no lo encuentra vital, como lo tiene en este momento, que en los planes y proyectos de Caldas, de los 19 proyectos figura de último, pues nosotros vamos ahí. Fernando, pero entonces, ¿qué decirle a esas personas, por ejemplo, en Palestina, que cuando la obra paró, pues se quedaron sin los ingresos porque tenían restaurantes, tenían habitaciones que alquilaban a los obreros que se encontraban en la obra? ¿Qué haría usted con esas personas de Palestina que en cierta parte pues dependían de su ingreso de las obras de Aerocafé? ¿Cómo de redirigir esos ingresos de esa gente? Aquí hay que hablar de dos cosas. Lo primero es aquí se cometieron 4 delitos de lesa humanidad por parte del Estado en 2 obras. En Palestina y en el macroproyecto San José. Despojo, desplazamiento, desarraigo y destierro. O sea, vamos para la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque los 4 delitos son de lesa humanidad. O sea, lo primero que nos tocaría es cómo le vamos a responder a esas familias que salieron de Palestina hace 30 años, que les tumbaron las casas y les dijeron, es que ustedes tienen que ceder lo suyo porque hay un interés superior que nunca apareció. Algo similar a lo de San José. ¿Y cómo resolvemos los problemas derivados de esas acciones? El aeropuerto ya tiene gente a tiro de jubilarse. Y la gran pregunta que uno hace es, con este personal que trabajó aquí, que muchos lo movieron de la planta de gobernación allá, hay que resolverles el problema salarial a futuro. Y uno dice, ¿y cómo? Con una obra que no existió. Los sueños de la gente de producción, de ventas de cosas, hay un hecho, y eso se puede inclusive solucionar de manera rápida. Nosotros tenemos que manejar a Palestina como mirador turístico, independiente de que haya o no haya aeropuerto. O sea, cuando uno se para en el filo de esa montaña, lo que ve es hermoso. Bueno, si no mira para abajo, porque para abajo hay un tierrero. Ah, no, ahí está el Terraplén 14. Ahí está el Terraplén 14. Pero entonces, hace parte de eso, es cómo vamos a vender lo que tenemos en el momento. ¿Por qué? Porque yo no puedo llegar a decir, ¿cómo resuelvo el problema a futuro del que vendía el almuerzo del trabajador del aeropuerto con el aeropuerto? Si el aeropuerto de pronto no se da, al señor hay que ponerlo a vender alguna cosa y alguien se la tiene que comprar. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que manejar, la suficiente capacidad innovadora. Usted tiene un buen restaurante, tiene buena sazón, hay que conseguir el cliente. Alguna cosa hay que hacer, pero solo no se puede dejar. Es que parte del problema de Caldas es ese. Desde la élite, desde la estructura administrativa, se piensa en el sueño, se monta la gente y a la gente después se le deja sola.
Y la administración dice, yo no tengo la culpa de nada, usted fue el que se metió. Pues la gente se mete porque esa era la iniciativa gubernativa y acompaña la propuesta. ¿Qué es lo que hay que hacer desde la administración? Pues acompañar a ese ciudadano que se comprometió con la apuesta de desarrollo. Bueno, Fernando, parte de lo que se ha visto en esta campaña es que uno le dice a la gente, bueno, son 4 candidatos a la gobernación, es como que 4, no hay sino 2. De alguna manera, usted y el candidato Cruz son un poco desconocidos para el grueso de los caldenses, ¿cierto? Por lo que uno habla. Después de hablar, eso habría que encuestarlo, pues yo no tengo la fórmula técnica para hacerlo, a ver si estoy equivocado. No, pero es la impresión que da. Contémosle un poco a los oyentes el recorrido de Fernando Toro y por qué termina como candidato a la gobernación de Caldas. A ver, lo primero es que nosotros somos conocidos en unos nichos muy específicos. Sectores sindicales, organizaciones ambientales, organizaciones sociales, parte del movimiento comunal. El sentimiento siempre ha aparecido en términos de los pendones. Entonces cuando, es que quien tiene más pendones es el más conocido. Yo soy un convencido, los pendones no votan. Cuando hemos ido a hacer los recorridos por territorio, lo que uno se encuentra es, usted es el candidato de colita, usted es el que viene del pacto, usted es el del pacto, usted es el compañero. Lo hacíamos el sábado en Chinchiná, la gente en el parque, nosotros llegábamos, montamos el acto, hablamos con la gente, la lista de la asamblea, otros compañeros, y sí, ustedes son los que están con nosotros, con la defensa del agro, la defensa de tal cosa, sí somos. ¿Qué lo lleva a uno a esto? ¿A mí qué me colocó en esto? Esto no fue voluntad mía. Esto ya está como los políticos de tradición. No. Nosotros tenemos una serie de organizaciones que fuimos creando con el tiempo, que es lo que llamamos las bolsas de conocimiento alternativo de la ciudad. Entonces la primera gran bolsa de conocimiento alternativo fue el bus del POT. Todo el mundo ha oído mencionar al bus del POT por los debates en el Consejo Municipal en torno a ordenamiento territorial. Después consolidamos Todos Somos Río Blanco, de mano de Daniel Hassan, luego la doctora Rubi, la magistrada. Bueno, ¿y Carlos Mario Marín estaba ahí o no? Carlos Mario fue 2 veces a reuniones, nunca fue. Y luego creamos el Movimiento Socioambiental Cumanday. El Movimiento Socioambiental Cumanday entregó un mandato a Carlos Mario y le dijo, el ambiente se maneja así. Cogió los títulos del documento, se los puso a unas cosas en el plan de desarrollo y nunca las ejecutó. De esos son los culpables de la apuesta de Fernando Toro a la gobernación y de Germán Vallejo a la alcaldía. De esos movimientos, tanto del Cumanday, del bus del POT, de Somos Río Blanco, aparece la apuesta. Luego las apuestas se avalan con partidos. Luego las apuestas se avalan con partidos, porque eso es lo que dice la ley. Pues, cada uno es militante de un partido, pero en esencia lo que venimos a trabajar es lo que hemos construido a lo largo de 12 años en proceso de desarrollo social. Y de ahí para atrás, pues el hecho de que yo fui coordinador de Acción Comunal de Manizales
senté las bases de desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, que hoy es la Secretaría de Bienestar Social. A mí me tocó en la época de Kevin Ángel Mejía negociar con la DIGIDE el traslado de funciones, la desconcentración de funciones para Manizales. Trabajé en empresas públicas, ya les contaba, fui coordinador de aseo. Afortunadamente la época donde la ciudad estuvo más bonita, más limpia, año 92, que también hace parte de las críticas que hay que hacerle ahorita a la administración y a EMAS, y es que perdimos la capacidad de hacer la recolección domiciliaria puerta a puerta, y la estamos haciendo esquina a esquina, y la ciudad se nos volvió un basurero. Y hace parte de lo que hay que recuperar. Estuve haciendo vivienda, que ya les conté. Trabajé con el movimiento indígena, trabajé con el movimiento afro. Con el movimiento ambiental sí tengo un compromiso de toda la vida. Y aquí estamos para hacer eso que hemos soñado, que creemos que sí es posible hacerlo. Y que sabemos que no todo lo vamos a poder hacer en 4 años. En eso sí somos igualitos al compañero Petro. ¿Así de despacio como Petro? No, esperamos que alguien nos reciba de la misma. No es que Petro lo esté haciendo despacio, es que nosotros tenemos ahí un documento de 630 buenas noticias del gobierno nacional que aquí no circulan, pero a nivel internacional, en el Le Monde, en el País, en el New York Times, figuran noticias buenas sobre Colombia. Aquí no, es curioso. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos como problema para que la cosa sea bien lenta? Es que hay un grupo de personas dedicadas a no dejar avanzar. Y cuando uno, instálese usted en una canoa, comience a remar a la otra orilla y ponga 4 remeros a que remen para atrás, eso sí es muy horrible, eso no deja avanzar. Fernando, pero gente que lo conoce a usted habla de su capacidad para llegar a consensos, que es algo que a este gobierno nacional no se le ha dado. Se le ve más como impositivo desde lo que quiere y falta de escucha del otro, del deseo del otro, para poder llegar como a esos justos medios. ¿Cree usted que es así o solo es que se están parapetados los que no lo quieren dejar hacer? Porque da la impresión que es un poquito más que eso. Hay 3 cositas vitales. Lo primero, hay un sueño colectivo nacional, independiente del número de votos por el que haya ganado. Y lo decía yo precisamente en la plaza de Chinchina el fin de semana. A nosotros 50 años nos dijeron, si quieren hacer cambios, ganen las elecciones. Hace 4 años dijimos, somos casi la mitad. No, si quieren hacer cambios, ganen las elecciones. Ganamos las elecciones, no, ustedes no pueden hacer cambios. Entonces, hace parte de esa crisis. Construir consensos depende de la voluntad. Estamos en un país donde se le ha jugado mucho a la guerra. Somos el único país del mundo capaz de votar en un plebiscito porque nos siguiéramos matando. Somos únicos. No de acuerdo de paz, con lo que no estoy de acuerdo, pues, pero más que seguirnos matando. Pero lo más grave es que no solamente se votó no al acuerdo de paz, es que después el Consejo de Estado dijo ese plebiscito no tiene piso jurídico, sí. Y todo el mundo sigue diciendo, oiga, es que el plebiscito, pero es que el plebiscito según el Consejo de Estado nunca existió. La plática se perdió. La plática se perdió, como todo en este país. Pero entonces, volvemos a la situación.
¿Cómo explicarle a un país 3 millones de vacunas donde se necesitaban 9.000? Que eso fue lo que se compró para la malaria de los niños. Que se regalan vacunas para todo el planeta, sobran, porque se vencen en julio del año entrante. O sea, ese desgreño administrativo. Y ese desgreño administrativo es el que se quiere seguir tapando. Y uno tiene que hacer en esto un recorrido de lo nacional a lo local y volver a subir. Entonces uno dice, horrible que le mencionen a uno en la JEP 6.402 desaparecidos, muertos, jóvenes, falsos positivos. Y la pregunta es, ¿y los 2.976 desaparecidos de Caldas? ¿Dónde están? Sí, entonces es como construir consensos cuando a uno le están diciendo, oiga, es que eso nunca existió, eso no pasó. Y uno dice, no, pues ya pues está bien que yo sea tuerto, sea medio ciego, pero que trate de borrar la historia del totazo es imposible. Entonces, volvámonos al aeropuerto de Palestina. Llevamos 30 años de gastar plata. ¿Cómo le explicamos a la gente? Entonces vienen unos y dicen, hay que hacer el aeropuerto ya. Pues si en 30 años nunca lo hicieron, ¿por qué el afán de que hay que hacerlo hoy y ya? Porque llevamos 30 años de atraso. No, la pregunta, la respuesta podría ser otra. Es que 30 años nos demostraron que no lo necesitábamos. No fregues. No, sí, claro, sí, yo entiendo. No. Entiendo el punto, pero... Entiéndamelo como sarcasmo. Pues que si usted en 30 años siempre me dijo que había que hacerlo y nunca lo hizo, era porque no lo necesitábamos. Pero... O sea, es la manera como se ha manejado eso. Entonces, uno desde Bogotá, el proyecto nacional ha sido, primero, reconocer conflictos. Entonces uno mira las paradojas nacionales. El presidente Petro salió, denunció que habían falsos positivos y le tocó salir a pedir perdón por los falsos positivos. Sí, por algo que nunca se Pero cometió. eso lo... Pero era la orden que había que cumplir. ¿Cómo construir consensos aquí? Depende no de la voluntad de uno, depende de la voluntad del otro. ¿Quiere que trabajemos juntos? ¿O se quiere parar al otro lado y encender la administración a patadas? Si usted quiere trabajar con nosotros en la construcción, la puerta está abierta. Porque el proceso tiene que ser para todos. O sea, los procesos como el que nosotros planteamos, se fundamentan en 4 mandatos básicos. Primer mandato, Fernando Toro no es el candidato. El candidato es el Gobierno para el Cambio, que es el nombre del programa. Segundo mandato, mandar obedeciendo. Vamos a cambiar. No vamos a cambiar. La Constitución colombiana es muy claritica, dice, la soberanía reside en el pueblo del cual emana el poder público. Es la relación mandante-mandatario. ¿Quién es el mandante? El pueblo, que es el soberano. ¿Quién es el mandatario? Pues el que llega allá al Palacio Amarillo, que tiene que hacer el mandado. Es su función. La tercera es, el cambio es con todos. Y la cuarta es, la velocidad del cambio es con el que vaya de último. Porque no podemos dejar a nadie en el camino. Esas ideas... Demasiado paciencia para mi gusto. Hay que buscar más adelantico, no con el primero tampoco, pero con el último así nos está yendo. Sí, pero son los sueños que se tejieron
para vender una apuesta. Hay que avanzar. Y entonces, cuando nosotros decimos el cambio es con todos, aquí se trata de que todo el mundo viva bueno. O sea, cuando trabajábamos la campaña en, por ejemplo, a la consulta popular desde el Polo de Francia Márquez, ¿quiénes van a vivir sabroso? Pues todos los colombianos, todos. No se trata de que 4 vivan sabroso y el resto viva maluco, no. Se trata de que todo el mundo viva sabroso. De que esto tiene que alcanzar para todos. De que la acumulación no puede seguir siendo para unos cuantos y el resto miran desde afuera. Bueno, Fernando, pero volviendo a estos temas pueriles nuestros de la política, ¿cómo llegar a consenso? ¿Cómo vender este discurso de llegar a consenso si ustedes dentro de la izquierda no se pueden poner de acuerdo siquiera para eso? O sea, la diferencia Cruz y Toro para llegar a un candidato único de la Colombia humana en ese momento, pues lo demuestra. Lo que tenemos en la alcaldía es, o sea, está Germán, que supongo que es por el quien va a votar según lo que nos acaba de decir, lo estoy deduciendo, ¿sí? Ok. Está Francisco González, que había estado en procesos ahí. Todas las tendencias de pacto histórico acompañan a Germán. Las de pacto histórico. Todas. Okay. Colombia Humana, Polo, todos acompañamos a Germán. ¿Y entonces qué pasó en la gobernación, hombre? Lo de la gobernación obedeció a un hecho y es que hubo una asamblea. Bogotá definió, dijo, colocó unas normas para la escogencia de candidato. Aquí hubo una asamblea, estábamos candidatizados el compañero Carlos y yo. El resultado de la asamblea fue 10-1, respaldando el nombre mío. Y el día 29, Colombia Humana dijo que sacaba listas aparte. Nosotros somos respetuosos, compañeros, que eran listas aparte, pues ¿qué hacemos? Háganlo. Pero esa división ahí no le restan a ustedes votos a la hora de, pues, del 29 de ese domingo, el que unos... Porque es que hay que tener vocación de poder cuando uno se mete a estas cosas, ¿o no? Sí. Entonces, la pone más difícil, la pone más cuesta arriba. Sí. Y de pronto no se gane y habrá que hacer las evaluaciones y asumir responsabilidades y asumir los pecados que todos hayamos cometido, porque uno no puede decir en esto que los pecados los cometió un sector y que los otros somos inmaculados, ¿no? Hubo cosas que llevaron a eso y nos tocará hacer la evaluación. Mientras tanto, de aquí al 29 no sabemos qué ocurra, pero seguimos posicionando el discurso alternativo. Bueno, y de ese discurso alternativo usted dijo ahora, pues en eso sí me identifico con el compañero Petro. ¿En qué no? Hay cosas en las que uno llega y dice, de pronto, inicialmente podía decir uno, en esto no, con el tiempo va diciendo, en esto sí, en esto otro no. Algo en específico que no le cale de... A veces la falta de capacidad ejecutiva. O sea, hay un hecho, cuando uno se plantea el ejercicio de él fuera del de la alcaldía, fue la labor senatorial. Claro, parlamentaria. Sí, parlamentaria. Entonces, en ese campo es muy bueno el debate. Desde la administración, pues él tuvo la experiencia en Bogotá, una experiencia similar a la de Samper, elegido para no dejarlo gobernar. Entonces, ahorita estamos en el hecho de que él trata de dar el debate, y hay momentos en donde en esto no es de debate,
de la orden, ya, ejecútese. Y lo digo en términos de esto. ¿Qué nos ordena la Constitución? La Constitución nos dice, el programa de gobierno se le impone como mandato al candidato, al candidato elegido. Y cuando uno habla de eso, se le impone no solamente a ese candidato, sino a toda la estructura de gobierno. El verdadero voto programático. Sí, el verdadero voto programático. Incluido Congreso de la República. Todo el mundo tiene que caminar. Ese es el programa aprobado. Ejecútenlo. Hay un punto en el programa que dice no habrá intermediación en salud. ¿Yo por qué lo tengo que estar discutiendo? Yo por lo menos lo estaría discutiendo. Así de sencillo. Salga, dígale a la gente que usted no le hace caso, que usted está violando la Constitución política. No, porque entre las funciones del Congreso también está hacer oposición cuando lo considere. Hacer oposición, pero ¿cómo le hago yo oposición a un mandato constitucional? A algo que ya se aprobó. Pues eso es lo bonito de la democracia, no lo que ustedes han dicho toda la vida, para que lo vamos a discutir. No por eso, pero ya se votó. Venga, Fernando, yo he tenido esta inquietud. Llevamos ya 25 años de haber probado otras maneras de la izquierda distintas a la comunista cubana en Latinoamérica, ¿cierto? ¿Con quién se identificaría usted más de todos esos mandatarios que ya han pasado por este continente? Evo, Lula, Correa, tenemos abajo en Argentina pues varios ejemplos más cerquita pues al peronismo, pero de alguna manera de miradas de izquierda, los de Centroamérica. ¿Usted cuál es el que dice? Bueno, y obviamente pues tenemos al uruguayo, se me olvidó. Mojica. A Mojica. A Mojica. Sí, pues que... ¿En cuál usted se ubica más? O Petro, o sea, también. O sea, ¿cuál? Y Chávez, por supuesto, Maduro. O sea, ¿usted como cuál es donde diría usted, hombre, yo creo que un sistema de gobierno... Bueno, y hoy Boris, ¿no? O sea, que es una cosa muy, muy difícil de definir. Para mí el personaje de la izquierda que más ha influido fue Omar Torrijos. Bueno, por la manera como interpretó su país. En su momento planteó la necesidad de la reforma educativa, reforma agraria, reforma a la salud. Las ejecutó todas. Ninguna le quedó fuera. Recuperó la zona canalera. Le devolvió la dignidad al pueblo panameño. Bueno, creo que soy de los pocos que anda diciendo que su militancia está más próxima a Torrijos que al resto. Sí, yo creo que ya pocos se acuerdan de Torrijos. Estas chicas no habían nacido cuando Torrijos murió en ese accidente. Bueno, regresemos a algunas propuestas para... Claro, dale. Bueno, iniciemos. Usted nos habla, Fernando, aquí de la importancia de centralizar la educación universitaria en los municipios de Caldas. Yo quería preguntarle si esto era algo parecido, por ejemplo, a esa sede que hay ahora en Guarinocito de la Universidad de Caldas, o cómo lo propone usted para que los habitantes de los municipios puedan acceder a instituciones de educación superior en el departamento. En parte es lo de la sede de Guarinocito y en parte en el año 94 nosotros desde el resguardo de Cañamomo Loma Prieta, junto a la administración municipal de Río Sucio, apalancamos la presencia de la carrera de desarrollo familiar en Río Sucio. Invertimos plata en eso, que llegara la carrera al municipio. Es hacer eso. Hoy por hoy muchas de las sedes de los seres están abandonadas en los municipios. O sea, no se trata de inventar lo que ya se inventó, ya está. Lo que tenemos que colocar es la oferta. El país tiene que aprender, nosotros tenemos modelos de educación sin explorar. Toda la vida nos hemos metido el cuento de que la universidad más grande del país es la nacional. No, la universidad más grande del país es la ESAP. Tiene sede en los 32 departamentos
y en cada departamento, en varios municipios. Aquí son 5 CETACs. Para desgracia, muy politizada Para en los desgracia. últimos 15, 20 años. No, eso ya es otra historia, porque es que esa es la historia de cómo una universidad que enseña descentralización es centralizada. No, pero se habían hecho cosas bien interesantes y venía mejorando No, en y unos calidad proyectos, impresionante y sí. ¡pa! La UNAD con el proyecto de universidad a distancia es un ejemplo mundial. Mundial. Eso es lo que nos toca hacer. Lleguemos a territorio y enseñémosle a la gente eso. Tenemos los mecanismos, tenemos las metodologías, sabemos cómo se hace educación presencial, semipresencial, a distancia, sabemos cómo hacer tecnologías, tenemos excelentes tecnólogos. El problema sí es de voluntad. Suscribir convenios es fácil y hacer la inversión. Lo curioso es que la plata para hacer ese tipo de inversiones está. Entonces lo único que uno necesita es cuántos son los jóvenes que quieren estudiar aquí. Nosotros no podemos seguir dejando que la gente se nos salga de los municipios. Así. No, es que yo, ¿para dónde va? A buscar un horizonte. Oh, venga, si el horizonte se lo da la UNAD, para la UNAD puede abrir una carrera con 5 estudiantes a distancia en cualquier municipio del país. Y si tenemos la metodología, sabemos, la UNAD ha producido ingenieros a distancia. Entonces, los muchachos nuestros podrán estudiar cualquier carrera porque tenemos la metodología. Bueno, salvo medicina. Y en eso, pues parte de, pues usted venía hablando al principio, le preguntaban a estas mujeres sobre el programa, de toda la necesidad de recuperar el campo, volver al campo, pero vemos que, hombre, en este mundo, como está, muchos jóvenes dicen, no, yo venir aquí a arañar la tierra, ¿cierto? Es un dulce difícil de combatir. ¿Qué hacer para que haya ese relevo generacional que también requiere el campo? Porque mire que cuando algunos jóvenes deciden quedarse en el campo, transforman también los modos de producción y transforman cosas que logran mejorar la calidad de vida de su propia familia, que había hecho las cosas de la misma manera toda la vida. Entonces, ¿cómo lograr encantarlos, pelear con ese dulce que puede sonar la ciudad? Póngale en el campo las posibilidades de desarrollo. Eso vale platica. Sí. La gran pregunta tiene que ser esta. Yo tengo que ir, hay una canción paraguaya que dice que si te quieres educar, mejor en la capital. Si tú quieres ser feliz, mejor en la capital. Si quieres tener salud, mejor en la capital. Y si tú te quieres morir, por fuera de la capital. Entonces, la pregunta es, entonces la canción también hace el relato de por qué la salud no puede llegar allá, al campo. La educación. Si yo en el campo me puedo educar, sé que voy a ganar plata, voy a estar bien y voy a vivir tranquilo y sabroso, no me voy a venir a arrumarme en la ciudad. O sea, ese sueño de que es que en la ciudad todo está mejor servido, aparentemente. Sí, claro. Pero si yo tengo todo eso en el campo, ¿cuál es el anhelo del pensionado? Irse lejos, a ver si consigue una tierrita en el campo. Eso es lo que hay que decirle a la gente. Venga, es que aquí se puede vivir, produzca, transforme y viva bueno. Y tranquilo que el día que quiera subir a la capital. Fácil. Es fácil. Suba a la capital. Pero no suba a morir en la capital. Bueno, y otro tema que le inquieta muchísimo a los ciudadanos de las posturas de izquierda es si son capaces de gestionar el orden y la seguridad, ¿cierto? Ese es un tema porque siempre ha sido visto como que es de la derecha, pues es un discurso pendejo, porque pues la seguridad la necesitamos todos, ¿cierto? Pero entonces,
¿cómo sería el programa suyo en cuanto a la seguridad? Porque hay amenazas en la región que se han identificado claramente, serias. Graves. ¿Cierto? Graves además, sí, y no queremos volver a hace 20 años atrás. Oye, y no solamente hace 20 años atrás, porque aquí no lo tengo, pero muchos andamos con chaleco, Sí. con esquemas de Pues hubo protección. amenazas en Río Sucio de un candidato. Al compañero Juan Carlos de Ducal hace poco le llegaron 3 balas en un sobre a la sede sindical. O sea, hay muchas cosas que están en territorio y de las que no se... El negacionismo del conflicto permitió eso. Entonces, un grupo como el Frente Cacique Pipintá nunca se desmovilizó. Se desarticuló internamente, pero nunca hizo proceso de desmovilización. Y ahí tenemos el Grupo Cordillera y otra serie de bandas manejando cosas. La seguridad tiene que estar asociada a la confianza legítima del ciudadano en el Estado. Lo primero que nos toca decirle a los caldenses, y voy a contar una anécdota. Nosotros tuvimos una reunión con el comandante de la policía, salió la nota inclusive, y yo le decía al comandante, ustedes tienen el mejor programa para evitar la farmacodependencia. Curioso. Normalmente la gente no sabe. Ellos tienen unos equipos que cogen niños de cuarto de primaria y esos muchachitos en su vida ni se les ocurre fumar. Y no es porque los vayan a obligar. Nada. Ni les cambien el chip, ni los vuelvan bobos, no. Es eso, ese tipo de programas los que hay que llevar al otro lado. Hay que demostrar que la institución policial no es solamente una institución coercitiva. Ajá. Es una institución colaborativa en el proceso. Cuando yo logro generar confianza, la seguridad sube. O sea, si yo tengo confianza en el policía de la esquina, entonces el policía también confía. Si algo ocurre, también los vecinos me van a cuidar. Yo cuido y a mí me cuidan. Pero si lo que yo tengo en la calle es el sentimiento de por allí está el policía, mínimo a la cuadra está el ladrón. Allí está el policía está hecho para molestarme la vida, no para cuidarme, porque eso fue lo que terminamos por aprender. No vamos a tener seguridad. Hay que hacer procesos muy grandes, hay zonas de Caldas en el oriente principalmente, donde la presencia de grupos armados sigue. Allá en la zona de Puerto Venus, en la bajada de Puerto Venus, zona de Arboleda, y todavía están. Eso depende en gran parte del gobierno nacional. Ojalá nos funcione todo el proyecto de paz total. Pero de todas maneras, a la gente hay que enseñarle, una cosa es enseñarle qué es la disciplina social, y la disciplina social no se impone sacándole los ojos a los muchachos. O sea, en eso uno tiene que ser claro. Nosotros hablábamos, a mí me tocó estar en la Comisión de Derechos Humanos del Estallido Social, y teníamos las discusiones con el gobernador y el alcalde. Ustedes están tramitando el estallido social como es. Están interpretando qué es lo que quieren los pelados, qué es lo que quiere la gente que está en la calle, porque no solamente estaban los pelados,
había mucha gente en la calle, en el estallido social. O están pensando desde su interpretación del mundo cómo resolverlo. La mejor manera de hacer seguridad es colocarse en el lugar del otro. Y no lo estoy hablando en términos coloquiales, cuando no, colóquese en el lugar del otro, no. Colóquese en el lugar del otro con los zapatos que tiene el otro donde lo están tallando al otro. A eso se le llama la otredad. De ubicarme allá. Hay que frenar pandillas juveniles. Tenemos problemas de pandillas juveniles. Hay que cortar el contacto entre el jíbaro y los muchachos para el consumo de sustancias. Hay que diseñar sistemas. En eso se está trabajando, pensando cosas. Hay que meter a los pelados y a mucha gente en otro mundo. Es el mundo del cuento, del arte, del deporte, de todo eso, y decirle a la gente, no es usted qué hace en su tiempo libre, no, usted qué hace en su tiempo productivo y recreativo, qué hace en su rato de ocio, que ocio no es pereza, ocio es negación, el negocio, que es el que produce la plata, es la negación del ocio. Entonces, ¿usted qué hace en su rato de ocio? Usted ya produjo plata en el negocio. En su rato de ocio, ¿qué produce para su espíritu? ¿Cómo lo enriquece? Que eso es lo que nos está faltando para poder construir seguridad social, seguridad ciudadana. Perfecto. Bueno, le agradecemos al candidato a la gobernación de Caldas, Fernando Toro, por acompañarnos durante pues estos minutos. Fernando, muchas gracias. Le deseamos a usted un excelente martes. Gracias, Juanita. Gracias, Licey. Gracias, Fernando.